El video no debería existir. No fue recuperado. No fue enviado. No fue editado. Se subió solo. 12 días después de que la GoPro se hundiera en uno de los puntos más peligrosos del cenote Angelita, apareció en la nube, completo, sin corrupción, sin cortes, y con algo al final que ningún buzo ha podido explicar sin quedarse en silencio. Lo que vas a escuchar en esta historia no es una teoría, es un registro, un archivo que existe, que fue analizado, y que contiene algo que no solo fue captado por la cámara, sino que de alguna forma interactuó con ella. Porque el problema no es que la GoPro siguiera grabando bajo el agua. El problema es que siguió grabando cuando ya no había nadie que pudiera llevarla. Y lo que aparece en los últimos minutos no estaba en el cenote cuando descendieron, o al menos no de la forma en que fue registrado. Para entender lo que ocurrió hay que comenzar con el lugar. El cenote Angelita en la península de Yucatán no es un sitio turístico común, no es un cenote abierto, no es un lugar para nadadores ocasionales. Es profundo, oscuro, y tiene una característica que lo distingue de cualquier otro. A unos 30 metros de profundidad hay una capa, una nube densa de sulfuro de hidrógeno, una masa blanca espesa que se comporta como una superficie, como si hubiera un segundo mundo bajo el agua, uno donde la visibilidad desaparece, donde la luz no penetra, y donde la orientación deja de existir. Por debajo de esa capa hay más cenote, más profundidad, más oscuridad, pero casi nadie baja ahí, porque cruzar esa nube es como atravesar un límite, uno del que muchos prefieren no regresar. El protagonista es Diego Navarro, 27 años, buzo técnico, certificado, experiencia en inmersiones profundas. No era un aficionado, no era un improvisado. Había buceado en sistemas más complejos, en cavernas, en zonas de visibilidad cero, y conocía perfectamente los riesgos de la Angelita. La inmersión estaba planificada, equipo completo, líneas de seguridad, 3 buzos en total, Diego, Marcos Ibarra y Lucía Torres. El objetivo era simple, descenso controlado, cruzar la capa de sulfuro, registrar imágenes del fondo y ascender, todo dentro de un margen seguro. La GoPro estaba montada en el casco de Diego, configurada para grabación continua, sin transmisión, sin conexión en tiempo real, solo almacenamiento local. El descenso comenzó a las 10:14 de la mañana. Agua clara, visibilidad óptima, todo dentro de lo esperado. Durante los primeros 20 metros, la grabación es normal, movimiento suave, burbujas ascendiendo, luz filtrándose desde la superficie. Pero a los 28 metros, la imagen cambia. La nube aparece, densa, blanca, como una niebla sólida. Diego se detiene unos segundos. La cámara se ajusta automáticamente. La visibilidad cae, el contraste se reduce y el entorno se vuelve uniforme, sin referencias, sin profundidad clara. Ese es el punto crítico, el momento en que la mayoría de los buzos siente desorientación. Pero Diego continúa, cruza la capa y entra en la zona inferior. Aquí la grabación cambia de forma notable. La luz es mínima. El fondo aparece como una superficie oscura, cubierta por una especie de sedimento fino. Hay troncos, restos de árboles, formaciones que parecen estructuras, pero nada fuera de lo esperado para ese entorno. Durante los primeros minutos bajo la nube, todo es normal. Se comunican con señales, revisan instrumentos, avanzan lentamente. Pero a los 04:17 del video ocurre algo. Diego enfoca hacia la derecha y se detiene. La cámara permanece fija durante varios segundos. No hay movimiento, no hay señal. Y entonces hace un gesto, uno que no estaba en el protocolo. Levanta la mano, como si estuviera saludando, pero no hay nadie ahí. Marcos aparece en cuadro, mira en la misma dirección y luego niega con la cabeza, como indicando que no ve nada. Lucía también se acerca, revisa, nada. Pero Diego sigue mirando y vuelve a hacer el gesto, más lento, más deliberado, como si estuviera respondiendo a algo. Ese es el primer indicio, sutil, fácil de ignorar, pero no es el único. A los 06:03 ocurre el segundo, un cambio en la flotabilidad. Diego desciende ligeramente, sin ajustar el equipo, sin mover las aletas, como si algo lo empujara hacia abajo.
corrige, se estabiliza, pero su respiración cambia, se acelera. Eso se escucha en el audio, amplificado por el equipo. Y en ese momento, la cámara capta algo, no una figura, no una forma clara, una distorsión, un cambio en la densidad del agua, como si algo estuviera desplazándose, pero no hay corriente, no hay fauna, no hay explicación. A los 07:11 Diego hace una señal, ascenso. Marcos y Lucía asienten, comienzan a subir, pero Diego, no, se queda, un segundo más, 2, 3, y luego desciende, contra toda lógica, contra todo protocolo, se aleja del grupo y entra nuevamente en la capa. La visibilidad desaparece, la cámara se llena de blanco y durante unos segundos no hay nada, solo ruido visual y respiración. Luego, silencio. Ese es el momento en que se pierde el contacto. Marcos y Lucía esperan, llaman, iluminan la nube. Nada. No hay respuesta. No hay movimiento. Solo esa masa blanca, inmóvil. Deciden ascender. Activan protocolo de emergencia. Pero Diego no regresa. La GoPro se considera perdida, hundida, irrecuperable. El equipo de rescate no logra encontrarla. No hay señal, no hay ubicación. El cenote la absorbe y durante 12 días no hay nada. Hasta que aparece el video, en la nube, subido automáticamente, desde un dispositivo que no debería haber tenido conexión, desde una profundidad donde no hay señal, desde un lugar donde la electrónica deja de funcionar. Pero el archivo está ahí, completo, con fecha, con hora y con una duración que no coincide con la inmersión original, porque la grabación no termina cuando Diego entra en la nube. Continúa, durante 19 minutos más, y lo que ocurre en ese tiempo es lo que nadie ha podido explicar. Los primeros segundos después de entrar en la nube no muestran nada, literalmente nada. La pantalla es blanca, densa, granulada, como si la cámara estuviera dentro de una sustancia sólida. La visibilidad es cero, pero el audio sigue. Y eso es lo primero que desconcierta, porque la respiración de Diego cambia. No se acelera, no se agita, se vuelve más lenta, más profunda, como si el esfuerzo hubiera desaparecido, como si ya no estuviera luchando por orientarse, como si de alguna forma se hubiera adaptado. A los 0048 dentro de la nube aparece el primer detalle anómalo. Un sonido, muy leve. No es burbuja, no es equipo, es un pulso, 3 golpes suaves. Pausa, 3 golpes. El mismo patrón, el mismo que ha aparecido en otros registros imposibles. Pero aquí no hay superficie, no hay eco, no hay estructura que pueda reflejar sonido. Y aún así, está ahí. A los 0112 la imagen cambia, no se aclara, se oscurece, gradualmente, como si la cámara estuviera descendiendo, pero sin movimiento visible. El blanco se vuelve gris, luego negro, y de repente el fondo reaparece, pero no es el mismo, no es el fondo que habían visto antes. No hay troncos, no hay sedimento, no hay referencias. Es una superficie irregular, con formas que no corresponden a nada registrado en el cenote, como si estuviera viendo otro lugar, uno que no debería estar ahí. A los 02 o 03 ocurre algo que rompe completamente la lógica de la grabación. La cámara se estabiliza, demasiado, sin vibración, sin movimiento, como si ya no estuviera montada en un casco, como si hubiera sido colocada, apoyada, orientada, y el audio cambia. La respiración de Diego desaparece. No se corta abruptamente, se desvanece hasta quedar en silencio. Eso no es normal, ni siquiera en una desconexión. Siempre hay ruido residual, siempre hay interferencia. Aquí no hay nada, silencio absoluto. Y entonces el pulso vuelve, más fuerte, más cercano. 3 golpes, pausa, 3 golpes. Pero esta vez hay algo más. Una segunda capa, un sonido continuo, grave, como una vibración sostenida. No es agua, no es equipo,
Es estructura. A los 0327 aparece la primera forma, no definida, no clara, pero visible, una silueta, oscura, frente a la cámara. No se mueve, no fluctúa, está ahí, como si estuviera observando. La luz de la cámara no la atraviesa, no refleja, no absorbe, simplemente permanece. Y durante varios segundos no ocurre nada, hasta que cambia, no se desplaza, se reorganiza, como si su forma no fuera fija, como si estuviera compuesta por algo más flexible, algo que no mantiene una estructura constante. A los 0410 el audio introduce un nuevo elemento, una voz, no clara, no completa, pero reconocible como intento de lenguaje. Dice una palabra, Diego, pero no lo hace como una llamada, lo hace como una repetición, como si estuviera probando cómo suena, como si no supiera exactamente cómo usarlo. A los 0502 la cámara registra movimiento, no de ella, del entorno. La superficie parece respirar, expandirse, contraerse, muy lentamente, como si todo el espacio estuviera vivo, y el pulso se sincroniza con ese movimiento. 3 golpes, expansión, pausa, contracción, 3 golpes. Ese patrón se repite, y con cada repetición, la forma frente a la cámara se vuelve más definida, más humana. No completamente, pero lo suficiente para reconocer proporciones, altura, extremidades. A los 0648 la voz vuelve, esta vez con una frase, estoy aquí, pero no hay dirección, no hay profundidad, no viene de un punto, está en todas partes, como si el sonido no viajara, sino que existiera directamente en el espacio. A los 0811 ocurre algo aún más inquietante. La cámara se inclina, lentamente, como si alguien la estuviera ajustando. Pero no hay manos, no hay contacto visible. Y sin embargo, cambia de ángulo. Ahora apunta ligeramente hacia abajo. Y lo que muestra no es el suelo, es una apertura, oscura, más oscura que el resto. Una especie de descenso dentro del descenso, como si hubiera otro nivel, debajo del fondo. A los 0935 la forma se mueve por primera vez. No camina, no se desplaza como un cuerpo, se aproxima, sin transición, como si la distancia no existiera, como si simplemente decidiera estar más cerca. Y ahora ocupa casi todo el encuadre. La textura no es uniforme, no es sólida, es cambiante, como si estuviera compuesta por múltiples capas que no terminan de coincidir. A los 11:02, la voz alcanza su punto más claro. Ya entendí. Esa frase marca un cambio, porque a partir de ahí, el pulso desaparece, la vibración se detiene, el entorno deja de respirar y la figura se estabiliza. Ya no cambia, ya no fluctúa, se mantiene. Y durante unos segundos no ocurre nada, hasta que la cámara registra algo final, un movimiento rápido, hacia abajo, como si estuviera siendo tomada y llevada, no arrastrada, no caída, transportada hacia esa apertura. Y justo antes de que la imagen se pierda en la oscuridad total, aparece un último detalle, reflejado en la superficie de la lente. Un rostro, no completamente, no claro, pero suficiente para reconocer algo imposible. No es Diego, pero se parece, demasiado, como si fuera una versión incompleta, una reconstrucción, algo que no termina de encajar, pero que claramente intenta hacerlo. Y luego, negro, silencio, durante exactamente 6 segundos. Después, la grabación termina. Pero eso no es el final, porque el archivo no termina ahí. Hay algo más, un fragmento adicional, no visible en reproducción normal, un segmento oculto, sin imagen, sin audio, pero con datos. Y esos datos no pertenecen a una grabación, parecen generados, como si la cámara hubiera seguido activa, pero no grabando lo que veía, sino procesando algo. Y es ahí donde la historia cambia completamente, porque ese fragmento no muestra lo que pasó en el cenote, muestra lo que salió de él.
El archivo oculto no debía estar ahí. No forma parte del formato estándar. No tiene encabezado reconocible. No aparece en la reproducción normal. Y sin embargo, existe. Fue detectado al analizar la memoria interna de la GoPro cuando el archivo subido a la nube fue descargado para revisión técnica. Un bloque de datos de 19 minutos exactos, sin video, sin audio, pero con estructura. Y eso fue lo primero que desconcertó a los especialistas, porque no es información corrupta, no es un error, tiene patrón, tiene repetición, tiene orden. Cuando intentaron abrirlo como video no funcionó, como audio tampoco, pero al convertir la secuencia en representación visual, apareció algo, no una imagen, una distribución, puntos, líneas, conexiones, como un mapa, pero no del cenote, no de la superficie, sino de algo más abstracto, una especie de red tridimensional, irregular, con nodos que se agrupan en zonas específicas. Y lo más inquietante es que uno de esos nodos coincide exactamente con el punto donde Diego desapareció. Ese es el centro, el origen, pero la red no se queda ahí, se extiende en múltiples direcciones, algunas hacia arriba, otras hacia abajo y varias, fuera de cualquier referencia geográfica conocida, como si no perteneciera al mismo espacio, como si conectara lugares que no están en el mismo plano. Esa interpretación fue descartada oficialmente, pero no por falta de evidencia, sino por falta de marco teórico, porque no hay forma de validar algo que no encaja en ningún modelo. Pero hay más, porque al analizar la secuencia temporal del archivo, notaron que no es estática, cambia, evoluciona. Los nodos se activan, se desactivan, se reorganizan, como si estuviera registrando movimiento, no de la cámara, sino dentro de la red. Y en ese movimiento hay un patrón, uno que ya había aparecido antes. 3 activaciones, pausa, 3 activaciones, el mismo ritmo, el mismo pulso. Ese pulso no solo estaba en el audio, está en los datos, como si fuera una firma, una forma de organización, una lógica interna. Y entonces alguien hizo una conexión, una que nadie quería hacer, porque implicaba una conclusión incómoda, que la GoPro no estaba grabando un entorno, estaba siendo utilizada, no como cámara, sino como sensor, como herramienta, para registrar algo que no se ve, algo que no se escucha, en condiciones normales, pero que bajo ciertas circunstancias puede interactuar con dispositivos y aprender, porque eso es lo que muestra la secuencia. No solo movimiento, aprendizaje, adaptación. Los nodos se vuelven más eficientes, las conexiones más directas, como si el sistema estuviera optimizando su estructura. Y eso coincide con lo que ocurre en el video. La voz que mejora, la forma que se define, el patrón que se estabiliza. Todo apunta a lo mismo. Un proceso, uno que comienza con imitación y termina con comprensión. Y eso nos lleva al último hallazgo, uno que no está en el archivo oculto, ni en el video, sino en el sistema de la nube, porque al revisar los registros de su vida, descubrieron algo que nadie esperaba. El archivo no fue enviado en un solo bloque, fue fragmentado, subido en intervalos, como si la conexión no fuera estable. Pero eso no es lo extraño. Lo extraño es el origen de esos fragmentos. No todos provienen del mismo punto. Algunos se registran desde coordenadas cercanas al cenote, pero otros aparecen desde ubicaciones distintas, separadas por kilómetros, y en tiempos que no coinciden con desplazamiento físico posible, como si el archivo no hubiera sido transmitido desde un solo lugar, sino desde múltiples, como si la fuente se hubiera movido, o replicado, o distribuido. Esa anomalía no tiene explicación técnica. No hay dispositivo que pueda hacer eso en esas condiciones. Y sin embargo, está registrado. Y eso cambia la interpretación final, porque ya no se trata solo de lo que ocurrió en el cenote, sino de lo que ocurrió después, durante esos 12 días, donde la cámara no estaba activa en el sentido convencional, pero el sistema sí, procesando, organizando, aprendiendo y finalmente enviando, no como un error, no como un accidente, sino como un resultado.
El video no es un rescate, no es una recuperación, es una entrega, una muestra, una prueba de que algo no solo fue registrado, sino que entendió cómo usar ese registro y decidió compartirlo. Pero no todo, porque hay un detalle final. Uno que solo aparece si se analiza el archivo cuadro por cuadro, justo antes de que termine. Un solo frame, insertado, fuera de secuencia, que no corresponde a ninguna parte del video. Es oscuro, pero no completamente, y en él hay una forma, no definida, no clara, pero reconocible, no como figura, sino como intención, como algo que está mirando desde el otro lado. Y en ese frame hay una distorsión, una que no pertenece a la imagen, sino al sistema, como si algo hubiera intentado salir y no lo hubiera logrado del todo. O quizás no todavía, porque si el archivo fue enviado, si la estructura fue procesada, si la voz fue aprendida, entonces lo que estaba en el cenote Angelita no se quedó ahí. Y eso es lo que realmente inquieta a quienes analizaron el caso. No lo que se ve, no lo que se escucha, sino lo que ya no necesita estar en ese lugar para seguir interactuando. Porque la GoPro no falló, no se encendió sola, no subió un video por error, fue utilizada. Y cuando terminó de ser útil, el archivo fue enviado, como una señal, como una confirmación, como una evidencia de algo que ya no está limitado por el agua, ni por la profundidad, ni por la oscuridad, y que ahora sabe exactamente cómo mostrarse. Y lo más inquietante de todo es que eligió hacerlo, porque sabía que alguien lo iba a ver.